Vamos a orar juntos. Padre Dios, lleno de gracia y misericordia, te damos gracias de todo corazón porque tuviste compasión de nosotros cuando estamos viviendo en medio de transgresiones y pecados. Has perdonado nuestros pecados y nos has salvado por la sangre del Hijo unigénito Jesucristo, y Él murió en la cruz en nuestro lugar. Y ahora hemos hecho santos hijos de Dios. Aunque somos débiles, tú nos sostienes con amor inmutable durante el resto de nuestras vidas. Y nos has hecho poner nuestra esperanza en Dios al vivir, y nos has permitido participar en la gran obra del Evangelio de Dios. Hoy también los hermanos redimidos por la sangre del Señor hemos reunido en un mismo lugar para aprender la palabra del Señor, alabarte y compartir juntos esta Santa Comunión. En este tiempo, que el Señor Espíritu Santo esté en medio de nosotros, y te pedimos que obre de tal manera que la palabra de Dios sea proclamada y que sea comprendida en el corazón de cada persona y quede profundamente grabada en su corazón de cada uno de nosotros. Que por la palabra de Dios nos dé verdadera paz en el corazón, consuelo, fuerzas, y que nos ponga y haga conocer lo que debemos conocer para que establezcamos firmemente nuestros pasos sobre la palabra y podamos vivir en la verdad. Si tenemos algo mal en nuestros corazones, sea transgresiones o pecados, revelárnoslos a la luz de la palabra, limpianos por la sangre del Señor, por su palabra y poder del Espíritu Santo, y ayúdanos para que podamos caminar correctamente. Los hermanos que no han podido participar hoy con nosotros, donde quiera que estén, llénalo con la gracia cada uno de ellos, y en todos los lugares del mundo donde el Evangelio es predicado, manifiesta con tu fuerza y tu obra para que la palabra tenga fuerza y poder, y que muchas almas puedan escuchar la palabra y que puedan glorificarte. A los débiles, enfermos, a quienes enfrentan pruebas y tribulaciones, considéralos cada uno de ellos, ayudarlos para que no caigan en ninguna circunstancia y a que puedan estar y confiar en Dios y caminar en la verdad. En este tiempo te dejamos todo en tu mano poderosa y en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 1, voy a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6, leamos juntos. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se dice que mayo es el mes de la familia. Aquí en Corea, el 5 de mayo es el Día de los Niños. El 8 de mayo es el Día de los Padres. Y el 21 de mayo es el Día de las Parejas. Creo que muchos no conocen esto, ¿no? Por eso
palabras sobre la familia. Quiero dar eso, pero eso lo dará la palabra Pastor Lee cuando vuelva de mi viaje de misión a Japón. Cuando regrese va a dar la palabra sobre la familia. Y yo entonces hoy quisiera compartir la palabra sobre Epístola a los Gálatas. Pastor Lee está en viaje de misión de Japón, está en el retiro de primavera, y que oren por él y que participen de corazón. Aquí en la epístola a los Gálatas son en resumen dos temas. El primero es que el ser humano es salvo por la fe en Jesucristo, es decir, que esta epístola dice con claridad la doctrina de la justificación por la fe. Justificación por la fe en chino clásico se escribe con el carácter creer y de justicia, dos letras. Creer y justicia. Significa obtener justificación por medio de la fe. Es decir, ser declarados justos. Así pues, el ser humano es declarado justo y salvo únicamente por la fe en Jesucristo. Y el segundo tema es la vida guiada por el Espíritu Santo. En Gálatas se nos dice que primero es importante ser salvo y que el salvo debe vivir el resto de su vida bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso el título del sermón de hoy es La vida guiada por el Espíritu Santo. La vida guiada por el Espíritu Santo. Esta epístola a los Gálatas consta de 6 capítulos en total y se divide en 3 secciones. Los capítulos 1 y 2 presentan una defensa del Evangelio y del apostolado de apóstol Pablo a los gentiles. Que ni el Evangelio ni su autoridad provienen de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Los capítulos 3 y 4 explican con el Antiguo Testamento, haciendo referencia para explicar sobre la justificación por la fe. Y los capítulos 5 y 6 son la sección práctica que aplica esta doctrina de la justificación por la fe a nuestras vidas. En esta epístola a los Gálatas hay muchos pasajes sobre el Espíritu Santo. Se menciona unos 10 aspectos en cuanto al contenido, y a partir de ellos yo quisiera explicar qué significa la vida guiada por el Espíritu Santo. Buscando los versículos relacionados con el Espíritu Santo en Gálatas, podemos comprender qué es la vida cristiana y qué es la vida guiada por el Espíritu Santo. Entonces, con este libro de Gálatas voy a explicar, primero, la obra de salvación es la obra de Dios Trinidad, Hablamos de la Trinidad. Esencialmente, Dios es uno, pero en cuanto a la posición y función se distingue en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, la obra de salvación es la obra de Dios Trinidad. Primero vamos a pensar sobre esto y luego vamos a volver a Gálatas. Veamos Efesios, el libro después de Gálatas, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 hasta 14, explica sobre la obra de salvación. Y esa obra es de Dios Trinidad. Primero el versículo 3 hasta 6 explica sobre el Padre Dios. Y el versículo 7 al 12 de la obra de Jesucristo, el Hijo.
En los versículos 13 y 14, de la obra del Espíritu Santo. Aunque Dios es uno, se distingue en tres. Y la obra que realiza Dios, Trinidad, es diferente en cada caso. Primero, leamos el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí en el versículo 3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios al Padre, ¿no? Dios el Padre. La obra que realiza el Padre se describe en el versículo 4, nos escogió en Él. En el versículo 5, habiéndonos predestinados. La obra del Padre consistió en hacer un plan. Hacer el plan. ¿Y qué plan? Es saber que si creaba el ser humano, sabía que caería desde el principio. Esto es que pone antes de la fundación del mundo, como dice el versículo 4, ¿no? Entonces predestinó enviar a un Salvador llamado Jesús. También preparó que el método de salvarnos sería por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, que al sufrir el castigo en nuestro lugar y derramar su sangre, resolvería nuestro pecado. Y también los que oyen este evangelio completo y creyeran arrepentidos serían salvos y hechos como hijos. Y ya planeó desde el principio enviar Espíritu Santo a los que fueran salvos. Y ya previó desde el principio la formación de la iglesia, que es la multitud de los salvos, y que por medio de ella el Evangelio sería predicado en este mundo. Sin embargo, no predestinó que individuos concretos serían salvos, es decir, no predestinó quién sería salvo y quién no. Nosotros somos salvos oyendo y creyendo el Evangelio dentro de lo que el Padre planificó y lo que el Hijo consumó. Y como individuos entramos en esa predestinación y en ese plan de Dios al oír y creer. Por ejemplo, estaba ya predestinado que hoy habría un sermón dominical, ¿no? Y que yo predicaría el sermón. Pero no estaba predestinado quiénes participarían. Sin embargo, al participar entramos en esa predestinación. Con la misma lógica aplica. Por tanto, la obra del Padre es la de quien planificó nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. En cuanto al papel de Jesucristo, el Hijo de Dios, la obra de resolver nuestro pecado mediante su vida, es decir, mediante la cruz, se atribuye a la obra de Hijo. Entonces en el versículo 7 pone, en quien tenemos redención por su sangre. Leamos juntos, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y luego versículo 12 voy a leer yo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La obra del Hijo es la de haber perdonado nuestros pecados con su sangre mediante la muerte y la resurrección en la cruz.
Y a continuación, la obra del Espíritu Santo, versículo 13 y 14, vamos a leer juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí hay una palabra importante. En el versículo 13 dice, en él también vosotros. En él también vosotros. ¿Qué significa en él? Aparece dos veces, ¿no? En él. ¿Qué significaría esto? Significa dentro de lo que el Padre planeó y lo que el Hijo completó mediante la sangre derramada en la cruz. Y nosotros, cada uno de nosotros, dentro de ese marco, lo que tenemos que hacer es oír y creer. Por eso pone, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habido creído en él. La palabra de verdad es concretamente el evangelio que puede salvar al ser humano. Al oír y creer, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, sellados con el sello de la garantía de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo ha entrado en nosotros. Así pues, la obra del Espíritu Santo consiste en hacer que el Evangelio sea comprendido mientras es proclamado y entrar en el alma del que lo ha comprendido y sellarlo. En el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo mora en nuestra alma como garantía de que hemos de recibir la herencia del reino de los cielos. En 2 de Corintios 1:22 dice que el Espíritu vino como arras del Hijo. Y en 2 de Corintios 5, versículos 3 y 4 dice que el Espíritu mora en nosotros como garantía de la resurrección que tendrá lugar en la segunda venida de Jesús. Al mismo tiempo, toda la obra por la que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos transforma para que seamos como hijos de Dios, es decir, conforme a la imagen de Jesucristo. Y esa obra es de Espíritu Santo. Todo lo que nos hace ser salvos y nos transforma es la obra del Espíritu Santo. Hay algo de aquí que debemos entender bien, que el Espíritu Santo es eterno. En Hebreos 9:14 dice sobre Espíritu eterno. Sin embargo, distinguimos al Espíritu Santo del Antiguo Testamento, es decir, antes de que Jesús muriera en la cruz, y del Espíritu Santo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también hay muchos versículos que explican sobre el Espíritu Santo. Ese Espíritu obraba de forma intermitente, de un momento. Actuaba en las personas por un tiempo y luego se apartaba. Era el Espíritu que venía a obrar. En cambio, el Espíritu que llegó después de que Jesús murió en la cruz, en el Nuevo Testamento, es el Espíritu que mora en nosotros de forma permanente. Hay diferencia. Por eso, en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas y luego se marchó cuando pecaban. Por eso en el Salmo 51, versículo 11, pone que después de que David había pecado con la esposa de Urías y había mandado el esposo de Urías al frente de batalla para que muriera, dice que habiendo cometido pecado de adulterio y homicidio, él oró delante de Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oró así, de esta manera. ¿Por qué oró así? Porque el Espíritu podía apartarse. Por eso pidió: no quites tu Espíritu. Pero el Espíritu del Nuevo Testamento es el Espíritu que mora permanentemente. Entonces, en el San Juan 14, versículos 16-17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador,
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Espíritu Santo viene a morar en los salvos, que son los que han comprendido la expiación, y permanece en él para siempre. Si los santos ama al mundo, el Espíritu siente celos. Si vive de manera equivocada, en Efesios 4 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si no hacemos lo que debemos hacer y actuamos como niños, el Espíritu gime dentro de nosotros. Tiene celos, se contrista y gime, pero no se va. ¿Por qué? Porque si fuera, se perdería la salvación, ¿no? La salvación quedaría sin efecto. El Espíritu que ha venido a morar en el alma del salvo no se va. Por eso salvación es irrevocable. Así, hablamos de Padre en el Antiguo Testamento, época de Padre del Antiguo Testamento, en los 33 años de vida de Jesús, es la era de Dios, el Hijo, y después de que Jesús se fue, el Espíritu Santo vino en el nombre del Padre y del Hijo. Por eso, nuestra época es de Nuevo Testamento, se llama de época de Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también se denomina como era de gentiles, época de gracia, época de la Iglesia, y también época del Espíritu Santo. Por tanto, debemos conocer cuál es la obra del Espíritu Santo y qué significa la vida guiada por el Espíritu Santo. Participar en esa obra y anhelar fervientemente ser guiados por el Espíritu Santo. Y para comprender esto, el lugar más accesible, más apropiado, es la epístola a los Gálatas, donde el Espíritu se menciona unas 10 veces. Y examinando esos versículos en el orden en que aparecen, podremos conocer con precisión qué es la vida cristiana y qué es la vida guiada por el Espíritu Santo. El primer aspecto mencionado sobre el Espíritu Santo se encuentra en el Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. El primer aspecto que se menciona sobre el Espíritu Santo, que aparece en el versículo 2. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y después, en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La primera mención del Espíritu Santo nos habla de cuándo se recibe. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Pone, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta así, ¿no? De esta manera. Ya hemos visto en Efesios 1:13, ¿no? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu viene a nosotros exactamente cuando oímos y creemos. ¿En qué nos hace creer? Nos hace creer oyendo el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es el contenido? Que Jesús es nuestro Salvador y que por medio de su muerte y resurrección de la cruz limpió nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Cuando ese contenido llega a creerse, cuando oímos y creemos, el Espíritu viene a nosotros. Esto es un hecho preciso. La Biblia lo dice así. Por eso, también el versículo
5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí pone aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Y qué hace Dios aquí? Es la obra de salvarnos, ¿no? La obra de salvarnos. Y que el Espíritu nos sea dado. Y todo esto, salvarnos y que el Espíritu nos sea dado, ocurre por las obras de la ley o por el oír con fe. La respuesta es cuando oímos, comprendemos y creemos, ¿no? Y que el Espíritu luego viene a nosotros. Sin embargo, muchos tienen malentendido sobre el Espíritu Santo. Algunos dicen que han recibido el Espíritu Santo sin haber recibido el perdón de pecados. Y también algunos piensan que se recibe el Espíritu Santo después de experimentar algunos milagros, como hablar en lenguas o presenciar milagros u otras experiencias similares, ¿no? Y no es así. El Espíritu viene cuando oímos y creemos. El Espíritu viene cuando somos salvos. Por eso en San Juan 7:39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Es decir, el Espíritu viene a los que creen en Él. Este hecho debe quedar claro. El segundo aspecto está en el versículo 14. Segundo aspecto, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Han sido salvos, ¿no? Han recibido el Espíritu, ¿no? El Espíritu mora en ustedes, ¿no? Esto debe quedar claro, ¿no? Y aquí, en el versículo 14, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu pone. Significa el Espíritu prometido. El Espíritu que ha venido a morar en nosotros es el Espíritu prometido. Es decir, el que Dios ya había prometido dar. Dios prometió continuamente en el Antiguo Testamento dar el Espíritu a los que creen. Y conforme a esa promesa, el Espíritu prometido nos fue dado cuando creímos. Por eso, después de la resurrección y antes de la ascensión, Jesús dijo a los discípulos en Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Desde la época del Antiguo Testamento, Dios prometió continuamente dar el Espíritu a quienes creyesen. Ese Espíritu prometido es el que se nos da cuando creemos. Vamos a buscar un versículo representativo del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 28 y 29. Si no sabe dónde está Joel, profeta Joel se contrista, ¿no? Los libros de profetas comienza desde Isaías. Desde Isaías hasta Malaquías son 17 libros. Y entre ellos, el primero en ser escrito fue el de Joel. En cuanto al orden, Isaías aparece antes, ¿no? Pero el libro de Joel fue escrito antes de Isaías. Isaías fue escrito hace unos 2700 años y el Joel hace unos 2800 años. Es el más antiguo entre los libros proféticos. Pone, versículo 28, 29,
Vamos a leer juntos. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En el versículo 28 dice mi espíritu, ¿no? Y en el versículo 29 también mi espíritu. Aquí Dios promete derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Es decir, sobre todos los que creen de todas las naciones del mundo. Una vez consumado el Evangelio y predicado por todo el mundo. A todas las naciones derramaré mi espíritu. Y los que han recibido ese espíritu, pone aquí, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El que ha recibido espíritu, con certeza, puede hablar de cosas futuras, porque el Espíritu Santo le enseña y le hace comprender lo que ha de suceder. Puede hablar de futuro. Fijamos en el presente, Estados Unidos e Israel se han unido para atacar a Irán, ¿no? Y la guerra del Oriente Medio está en curso. Pero conocemos que esto no es el fin de guerra, porque la guerra final, según Ezequiel 38, tiene a Rusia como protagonista y a Irán como aliado. Lo que ocurre ahora es solo el comienzo. Y si leemos Joel, capítulo 2 y 3, el texto habla de guerras con expresiones como caballos y como jinetes, y muchos versículos hablan de la guerra, con muchas expresiones. Habla de muchas cosas de la guerra, pero no son caballos ni jinetes, son robots. Joel capítulo 2 profetizó de antemano que en la guerra final se utilizarían los robots. En la reciente guerra contra Irán aparecieron muchas armas nuevas, ¿no? Y utilizaron muchas armas en pocos días. Pero cuando lo designaron los blancos, no los designó un ser humano, sino la inteligencia artificial. Por eso fue posible lanzar tantos misiles en tanto poco tiempo. Y también se usa los drones para combatir, ¿no? Y al final de Joel capítulo 3 se dice que Dios se sentará en el trono en el valle de Josafat, el valle de juicio, y allí juzgará en el último tiempo. El valle de Josafat está justo al sur de Jerusalén, y al norte se encuentra Armagedón. Así que toda la tierra de Israel, de norte a sur, es el escenario de la guerra final. Nosotros sabemos todo esto, porque el Espíritu Santo nos hace comprender la Escritura, ¿no? Porque en la Biblia ya está escrito. Luego pone, vuestros ancianos soñarán sueños. Con la edad, el ser humano no tiene esperanza, pero los ancianos dicen que aquí siguen soñando, porque tienen esperanza, porque la muerte no es el final, y tienen la esperanza cierta del cielo eterno. Luego pone, y vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes obtienen un propósito y una visión para sus vidas. Y esto pasa cuando reciben el Espíritu Santo, ¿no? Y luego pone, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Da igual el género, a todos los que creen en él, ha prometido dar el Espíritu Santo, ¿no? Y luego versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Invocar el nombre de Jehová. En el Antiguo Testamento, esto equivale a invocar al Señor en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, citando ese mismo texto, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar el nombre del Señor significa comprender la verdad acerca de Jesús y confesarle con la boca.
Así que Dios, el Padre, prometió dar el Espíritu Santo a quienes creyeran. Por tanto, el Espíritu que ha venido a nosotros cuando creímos es el Espíritu prometido desde el Antiguo Testamento. Y si nos remontamos aún más atrás, es el mismo Espíritu que Dios planificó dar a los que creen antes de la fundación del mundo. En el día de Pentecostés, Pedro y los que habían recibido el Espíritu predicaron el Evangelio. Y muchas personas, la gente de 15 regiones, escuchó ese mensaje. Y entre los oyentes, algunos judíos los criticaron. Estos están borrachos de vino. Pedro respondió, ¿quién nos ha visto beber vino a estas horas? Citando Joel capítulo 2, explicó que había recibido el Espíritu prometido y predicó el Evangelio. Y en Hechos capítulo 2, 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese mismo día, los 3,000 personas que oyeron ese mensaje fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo. Así que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo prometido. Y el Espíritu que ha venido a cada uno de nosotros también es ese mismo Espíritu Santo prometido. El que Dios había prometido darnos cuando creyéramos. Ahora mora en nosotros y no vino por casualidad. Y vamos a ver Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, el tercer aspecto se encuentra en los versículos 4 a 6. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 6. Vamos a leer juntos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. El espíritu que mora en el salvo es el espíritu de Jesucristo, el Hijo del Padre, es decir, el espíritu del Hijo. Y como el espíritu del Hijo está en nosotros, también nosotros podemos llamar Padre a Dios. Llamar no significa simplemente una apelación, sino que ha comenzado una nueva comunión íntima y un compañerismo con Dios. Si veamos brevemente el contenido de los capítulos 3 y 4 de Gálatas, en el capítulo 3 se cita el Antiguo Testamento para explicar el Evangelio de la Gracia. 2000 años antes de que viniera Jesús, Dios le dijo a Abraham que sería fuente de la bendición y que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Del mismo modo que Abraham creyó y fue declarado justo, todo el que crea recibirá la bendición junto con Abraham. Nosotros, los gentiles, también participamos en ella. En segundo lugar, el pacto de la gracia con Abraham fue dado primero. Luego el pueblo de Israel entró en Egipto, estuvo ahí durante 430 años y salió de allí. Y después de salir, Dios le dio la ley en el monte Sinai. El orden es, primero, la gracia y después la ley. Entonces, ¿esta ley anuló el pacto de la gracia? No, ¿no? La ley no fue dada para anular el pacto de gracia, sino para confirmarlo. El propósito de la ley era hacer que el ser humano reconociera su pecado y así se acercara a Cristo. Es decir, la gracia, cuando uno cree,
para creer en la gracia, primero hay que comprender el pecado. Por eso el propósito de darnos la ley es para comprender, conocer el pecado. Y después uno puede creer el Evangelio consumado por Jesús. Y para acercar a Cristo nos ha dado la ley. Y esta promesa y la ley tienen mismo propósito. La ley, el propósito final es para que comprenda la gracia. Pero para comprender esta gracia, primero hay que conocer el pecado. Eso es lo que nos enseña Gálatas capítulo 3. Por eso en Gálatas capítulo 3 y 4, si leemos, explica muchos contenidos sobre esto. Y orden es, primero, la gracia, el pacto, y luego, y la ley, y luego vino Cristo. Para explicar esto, hasta que vino Jesús, es decir, y hasta que consumo el Evangelio, hasta en ese momento, estuvimos bajo el ayo y bajo tutores y administradores. En aquella época, si había una familia rica con un hijo recién nacido, lo confiaban a un siervo llamado ayo. Ese ayo que se encargaba de la educación en el hogar desde el nacimiento hasta aproximadamente a los 12 años. Hasta esa edad lo confiaban, lo dejaban a un siervo llamado ayo y se encargaba de la educación hasta que entrase en el colegio. Y después, los 13 hasta 25 años, que es la edad en la que el hijo podía ejercer la autoridad como tal. Aunque nacía como hijo, pero cuando es muy pequeño no puede ejercer la autoridad como tal. Y en esa edad lo ponían bajo tutores y administradores. El tutor se encargaba de la formación personal del hijo y el administrador gestionaba los bienes. Y a los 25 años, el hijo asumía plenamente su papel. Explicando todo esto, dice que así como Dios entregó a Israel bajo la ley, que es como si lo pusiera bajo el ayo, bajo tutores y administradores durante miles de años de historia. Y cuando llegó el tiempo, vino Jesús y cumplió el Evangelio. Y ahora todo el que se arrepiente y cree en él convierte en hijo de Dios. Así explica. Y luego, en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, vamos a ver juntos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso, históricamente también, desde cuando nos dio la ley hasta que vino Jesús, estamos bajo el ayo, bajo tutores administradores. Y personalmente también, nosotros estábamos bajo la ley antes de ser salvos, ¿no? Y luego recibimos salvación comprendiendo la verdad. Y cuando creemos en el Evangelio, hemos hecho hijo de Dios, ¿no? Vamos a leer juntos versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Al ser salvos, nuestra identidad es la de hijo de Dios. La identidad se cambia, ¿no? Qué maravilla es esto, ¿no? Qué maravilla y tan asombrosa. Yo he convertido en hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra. Por eso en San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pone ser hijo de Dios es una potestad. Ahora mismo quizás no lo sintáis con claridad, pero cuando estamos delante del Señor comprenderemos cuán grande es esa potestad.
Y en Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si somos hijos de Dios, somos herederos. Y en particular, coherederos juntamente con Cristo. Así lo expresa. Así que hemos recibido la condición, la identidad, la dignidad de hijos. Y como el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, mora en nosotros, ahora entonces podemos llamar a Dios Abba Padre. Cuando somos pequeños decimos papá y cuando crecemos padre, ¿no? Llamar significa que ha comenzado una comunión íntima y un compañerismo con Dios. Nada más ser salvos comienza de hecho esa comunión. Ha comenzado una comunión íntima, pero si el salvo no lo sabe, pierde muchas cosas, ¿no? Nos ha salvado y el Espíritu mora en nosotros. Y podemos llamar a Dios Padre y comenzando una comunión íntima. Si no lo conoce, pierde muchas cosas. Vamos a buscar el primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 3. 1, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí dice, habla de nuestra comunión, ¿no? Nuestra comunión, es decir, nosotros los salvos. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Padre, el Hijo Jesucristo y nosotros, los salvos, hemos comenzado una comunión juntos. Igual que cuando un niño nace en una familia, comienza la comunión con esa familia, ¿no? Así, cuando somos salvos, comienza la comunión en la familia de los hijos de Dios. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 9 también dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dice, fuisteis llamados. Fuisteis llamados significa que fuisteis salvos para estar en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esa comunión, Él nos provee, nos guía, nos hace crecer, nos fortalece, nos usa según la voluntad de Dios. Y así nos va formando para que seamos dignos hijos de Dios. El Señor nos va perfeccionando. Nos va perfeccionando en esa comunión hasta su segunda venida. Por eso no basta solo con escuchar la palabra. Es decir, no basta solo con escuchar el sermón del domingo y del miércoles. No escucharlos sería mayor problema, pero junto con escuchar la palabra, debemos también participar en los grupos, reuniones de grupos. La comunión se produce cuando estamos juntos. La familia tiene comunión, ¿no? Cuando se reúne. Por eso debe asistir a la reunión de grupos de jóvenes, de damas, de caballeros, de distrito, de departamento. Hay que tener comunión directa. Dios nos ha dado el Espíritu del Hijo para que tengamos una comunión íntima con Él. Y es algo verdaderamente motivo de gratitud. ¿Y cuál es el papel de Dios como nuestro Padre? Pensemos en el papel de los padres en una familia. ¿Qué hace padre de la familia? Crían y alimentan a los hijos, ¿no? Papel de criadores. Cubren las necesidades, papel de proveedor, ¿no? Y protegen, papel de protector.
Consuelan y animan cuando los hijos pasan dificultades. Papel de consoladores y animadores. Y reprenden y corrigen cuando los hijos van por mal camino. Es decir, papel de correctores, ¿no? Y asesoran cuando los hijos necesitan orientación. Papel de consejeros. Es decir, como vemos, los padres tienen muchos papeles, ¿no? Del mismo modo, Dios también desempeña todos estos papeles al estar con nosotros en comunión. Nos guía, nos provee, nos protege, nos consuela, nos corrige y nos asesora, formándonos para que seamos dignos hijos suyos. Así que si necesitamos algo, podemos consultarlo con el Padre. Es decir, podemos orar. Entonces la ayuda de Dios vendrá sin falta. Pero para tener comunión con Dios, ¿qué debemos hacer? Hay que consultar con Dios, ¿no? Hay que consultar con Dios y pedir su ayuda. También, pero también de nuestra parte debemos hacer esto, debemos caminar en la luz. Debemos caminar en la luz. Aquí, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5-7, habla de que Dios es luz y que luego debemos andar en la luz para que haya comunión. Voy a leer desde versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. Significa que nos va apartando de cada pecado progresivamente. Lo que debemos hacer en la vida es caminar también nosotros en la luz para tener comunión. Vivir con el pecado y afirmar que tenemos comunión con Dios es mentira. Esto nos dice la palabra. Y cuarto aspecto, vamos a buscar Gálatas capítulo 4, versículo 28. Gálatas capítulo 4, versículo 28. 28-29. Gálatas capítulo 4 vamos a leer juntos. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Este versículo nos enseña que el salvo es hijo de la promesa y nacido según el Espíritu. Por tanto, inevitablemente recibirá persecución de los nacidos según la carne. Eso es lo que dice. Voy a explicar brevemente el contexto. Abraham tenía dos mujeres, ¿no? Sara y Agar. Dios prometió dar un hijo a través de su esposa Sara. Y conforme a esa promesa, en Génesis capítulo 21 le dio a Isaac. Isaac es, por tanto, el hijo de la promesa, ¿no? Nacido por la promesa de Dios. Isaac es figura de salvo, del nacido según el Espíritu. Y es la promesa de que quien cree en el Evangelio de la gracia sería salvo. Pero también hay otra esposa, ¿no? Agar. Cuando Abraham salió de Harán hacia Canaán, tenía 75 años. Pasaba el tiempo y Dios no le daba un hijo a través de Sara, como había prometido. Entonces Abraham escuchó a su esposa Sara y tomó a Agar, la sierva de Sara, y engendró a Ismael. ¿Pero eso fue la promesa? ¿Eso fue la promesa de Dios o son sus propios medios? Son sus propios medios, ¿no?
no nació de la promesa, sino por los medios humanos y carnales de Abraham. ¿Y esto qué nos enseña? Que Ismael es sombra y figura de todos los que intentando cumplir con obras de ley y que buscan ir al cielo por sus propios esfuerzos sin ser salvos. Por eso, el versículo 28 dice, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de promesa. El salvo ha sido salvo creyendo en la promesa de Dios, así que es hijos de la promesa. Y como el Espíritu Santo ha venido a nosotros, hemos nacido por obras del Espíritu, somos nacidos según el Espíritu. Sin embargo, hay muchos que pertenecen a Adán y no creen. Primero dejando aparte de los que no creen, los que dicen que creen, pero siguen la ley, intentando ir al cielo por sus propios medios, con su propia justicia. Todos estos aquí son llamados como nacidos según la carne. Y el nacido según la carne persiguió al nacido según la promesa. En Génesis 21, Ismael maltrató a Isaac. El nacido según la carne persiguió al verdadero heredero. Al nacido según la promesa. ¿Y qué dijo Dios en Génesis 21? Echa a Ismael y a su madre Agar. Fueron echadas. Del mismo modo, los nacidos según la carne acabarán siendo echados lejos de Dios, al infierno eterno. Así también ahora, lo mismo sigue sucediendo hoy. La historia da cuenta de esto continuamente. La historia nos explica de esto continuamente. Caín y Abel. Caín y Abel ofrecieron ambos sacrificios a Dios. Caín también servía a Dios, pero Abel es el representante del salvo por fe. Caín es el representante de que se acerca a Dios con sus propias obras. Dios aceptó a Abel y no aceptó a Caín. Caín mató a Abel. El nacido según la carne persiguió al nacido según el espíritu. Jacob y Esaú. Esaú era el mayor y Jacob era el menor, ¿no? Jacob, siendo el menor, anheló la bendición del primogénito y la recibió de Dios. Pero Esaú lo odió y quiso matarlo. Jacob entonces huyó. También entonces el nacido según la carne persiguió al que seguía el espíritu. Ismael maltrató a Isaac. Y en tiempos de Jesús, los líderes de religiosos judíos, que decían servir a Dios, pero no tenían vida, nacidos según la carne, ellos crucificaron a Jesús. Y cuando el Evangelio fue proclamado, esos mismos líderes religiosos persiguieron a los apóstoles, llamándolos herejes. Así también ahora. Pone, ¿no? Así también ahora. Significa que esto siempre ha ocurrido a lo largo de la historia y que sigue ocurriendo igual hasta hoy. Ahora también, los que son nacidos de la carne persiguen al que seguía al espíritu. Lo mismo ocurre ahora. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si queremos vivir correctamente, pertenecemos al Señor, y como este mundo tiene valores distintos a los del Señor, inevitablemente recibiremos persecución. La palabra lo dice con claridad. Sin embargo, aún así podemos ser valientes. ¿Por qué? Porque en San Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Nosotros seguimos al Señor en el mundo que Él ya venció. Cuando confiamos en el Señor y le seguimos, el Señor está con nosotros y nos da la victoria.
Así que no podemos evitar la persecución ni el odio, pero aún así podemos ser valientes. Y luego, quinto aspecto se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Vamos a leer juntos. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aquí se vinculan la fe y la esperanza. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y se vincula el amor y la fe que obra por el amor. Se habla de fe, esperanza y amor. El salvo es alguien a quien el Espíritu le ha dado fe, esperanza y amor. Es decir, el salvo tiene fe, esperanza y amor. Posee fe, esperanza y amor. El Espíritu hace que vivamos por la fe y en el amor. Nos hace aguardar la esperanza de la justicia y nos hace tener cada vez más la fe que obra por el amor. Tenemos con claridad esas tres cosas: fe, esperanza y amor. Ser salvo es haber recibido la fe. Por eso dice en San Judas capítulo 1 versículo 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe una vez dada es la que Dios ha dado por medio del Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido la fe. Por eso en 2 de Pedro 1:1 también dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pone los que habéis alcanzado. Es decir, quienes la han alcanzado han recibido por la fe. El salvo es quien posee la fe con certeza. Y ser salvo es el resultado del amor de Dios. Por eso San Juan 3:17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser salvo es el resultado del amor de Dios. Y en Apocalipsis 1:5 también dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su amor es que nos haya lavado de nuestros pecados. Es el amor dado por Él. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús muriera en la cruz y padeciera el castigo en nuestro lugar, fue por nuestros pecados. Y eso revela el amor de Dios hacia nosotros. Recibir el perdón de pecados es a la vez recibir el amor. Por eso Romanos 5:5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hemos recibido el perdón y a la vez hemos recibido el amor. El salvo tiene amor en su interior. Y como ha recibido ese amor, tiene el amor con el que ama a Dios. Ama al prójimo, es decir, ama a los hermanos en la fe. Y se compadece de los que no creen y que van al infierno. Y el salvo también tiene una esperanza cierta. Tiene una esperanza cierta, viva, una esperanza que se cumplirá con certeza. Por eso en 1 de Pedro 1:3 dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva que se cumplirá con certeza, ¿no? Por eso en Gálatas capítulo 5 también dice: aguardamos la esperanza de la justicia. ¿Qué es la esperanza de la justicia? Es la esperanza justa, los nuevos cielos y la nueva tierra donde mora la justicia. Tenemos esa esperanza de la justicia.
La esperanza nos ayuda para consolidar y también ayuda para que podamos tener paciencia. Entre muchos cuadros famosos hay uno que se llama Esperanza, con título Esperanza. Luego busqué por internet. Es pintado por Frederick Wass. Una mujer está sentada sobre el globo, lleva ropa desgastada. Sus ojos están completamente vendados y lleva un arpa. Pero las cuerdas del arpa están todas cortadas, solo queda una. Esa cuerda de arpa es la de esperanza. Por eso el título es Esperanza. Aunque todo lo demás es desgastada y sea cortada, se queda una esperanza, sola una esperanza. En Hechos 6:19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dentro del velo está Dios, ¿no? Nuestra esperanza nos lleva firme y segura hasta ese cielo eterno. El ancla evita que el barco sea sacudido por la tormenta y mantiene la nave asegurada. Así, la esperanza cumple el papel del ancla. Al final, el Señor volverá. Veremos el rostro del Señor. Entraremos en ese cielo eterno, tan anhelado, que no se mancha, no se marchita, que está lleno del amor de Dios y de su gloria, lleno de justicia. Nosotros entraremos allí. Nosotros tenemos esa esperanza, por eso podemos resistir. Por eso aguardamos la esperanza de la justicia, dice. Así que fe, esperanza y amor son un conjunto, ¿no? Siempre están conectados. Vamos a buscar unos versículos, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También buscamos Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 5, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí aparece la fe, el amor hacia los santos y la esperanza guardada en los cielos, ¿no? Fe, esperanza y amor están conectados. También buscamos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo desde 22 hasta 24. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En el versículo 22 habla de la fe, el versículo 23 de no apartar la esperanza, el versículo 24 del amor y las buenas obras. Aparece fe, esperanza y amor en conjunto. En 1 de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
Y versículo 8 y 9, a quienes amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el versículo 3 está la esperanza, en los versículos 8 y 9 la fe y el amor, un conjunto, ¿no? En los versículos 21 y 22, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el versículo 21 aparece la fe y la esperanza, y en el versículo 22 aparece el amor fraternal, ¿no? Fe, esperanza y amor siempre están conectados. También buscamos primero de Tesalonicenses, no más versículos, ¿no? Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza y amor. La fe produce obras. El amor lleva al esfuerzo. La esperanza nos da paciencia, como un conjunto, ¿no? En cada uno de los salmos, la fe, esperanza y amor están presentes como un conjunto. Vamos a buscar un versículo más, 1 de Corintios, capítulo 13. 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 13. 13, versículo 13. Vamos a leer juntos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pone aquí, permanecen siempre, ¿no? Permanecen. Por tanto, siempre deben estar en el salvo. La fe y el amor, la esperanza, siempre debe estar en el salvo. No debe desaparecer ni la fe, ni el amor, ni la esperanza. No debe abandonarse el primer amor, tampoco. El mayor de los tres es el amor. Vivir según el principio del amor. Por eso, en 1 de Corintios 16, 14 dice, haced todo con amor. Hacer todo con amor. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y en Efesios capítulo 6, 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amor con amor inalterable. Por eso, el Espíritu nos hace aguardar la esperanza de la justicia y nos hace vivir la fe que obra por el amor. El Espíritu mora en nosotros y enriquece y hace abundar en nosotros la fe, la esperanza y el amor, y haciéndonos crecer de esta manera. Esa es la obra del Espíritu Santo. La vida guiada por el Espíritu Santo. La vida guiada por el Espíritu Santo es una vida abundante en fe, esperanza y amor. Vamos a volver a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17. 16, 17. Vamos a leer juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí, como el Espíritu mora en nosotros, ahora nos manda, andad en el Espíritu.
Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y nos dice que en el salvo tenemos dos naturalezas, el deseo del espíritu y el deseo de la carne, que existen ambos en una misma persona. Es decir, que coexisten en una misma persona el deseo de la carne y del espíritu. Podemos explicar de esta manera el hombre exterior y el hombre interior. También el hombre viejo y el hombre nuevo, también decimos así, ¿no? El hombre que ha recibido la vida y en que mora el espíritu es el hombre nuevo. Pero el hombre heredada de Adán, que mora en la carne, es el hombre exterior, el hombre viejo. Así que hay una lucha entre hombre viejo exterior y el hombre interior nuevo. Es decir, entre hombre viejo y hombre nuevo, dentro de una misma persona. Al ser salvos, hay una lucha, ¿no? ¿Y qué nos dice que hagamos? Andad en el Espíritu. ¿Qué significa? Conocer cuál es la voluntad del Espíritu, someterse a esa voluntad y elegir conforme a ella, entregándose continuamente. Y pone, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que leer bien, no dice que no tendremos esos deseos. Una pregunta, siguen teniendo avaricia, ¿no? Siguen teniendo avaricia, los deseos de la carne, ¿no? No dice que no tendremos deseos de la carne, sino que no satisfagáis. ¿Qué significa? Que si elegimos en el Espíritu, obedecemos y vivimos así, podemos controlar los deseos de la carne, podemos abstener los deseos de la carne. Podemos gobernar los deseos de la carne. ¿Y cómo? Andando en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos hace saber cuál es la voluntad de Dios. Nos da el deseo de vivir conforme a esa voluntad. Y no solo nos da el deseo, sino también da la fuerza para poder vivirla. Y nos hace vivirla de verdad. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso hay que entregarse a ese Espíritu, andando en el Espíritu. Al ser salvos, hay que recordar esto. Siempre existe la lucha entre el hombre exterior y el hombre interior, entre hombre viejo y hombre nuevo. Se luchan continuamente. Hoy, por ejemplo, al venir a la iglesia, llovía, ¿no? Probablemente algunos pensaron, bueno, como llueve, no me voy a ir. Me da pereza, no voy a ir. Pero algunos, por ejemplo, pero tengo que ir. Soy hijo de Dios, voy a andar en el Espíritu y por eso voy a ir. Y por eso han tenido fruto abundante, ¿no? Siempre hay lucha entre los dos. Este contenido lo explica en todo Nuevo Testamento. Vamos a buscar dos versículos. Primero, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hasta aquí es la vida de los que no creen, es decir, antes de ser salvo. Y desde el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, leamos juntos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Explica, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre.
El viejo hombre viejo, hace referencia a la carne. Despojaos del hombre viejo y vestíos del hombre nuevo. Viviendo una vida de transformación progresiva. Vamos a buscar también Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 3 hasta 7. Voy a leer yo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta aquí, la palabra unión aparece continuamente, ¿no? Juntamente, unidos. Hemos sido unidos con la muerte y el sepulcro de Jesús y con su resurrección. Lo que se cree en el corazón se expresa en el bautismo. Es decir, sumergirse en el agua significa la unión con la muerte y el sepulcro del Señor. Y salir del agua significa la unión con su resurrección. Y aquí pone, luego andemos en vida nueva. Pone, andemos en vida nueva. El hombre interior ha recibido el espíritu y la vida nueva vida, y se ha convertido en el hombre nuevo. Pero todavía está el hombre viejo, con instinto pecaminoso. Esa lucha entre el hombre exterior y el hombre interior existe. El hombre viejo tiene instinto pecaminoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Andar en el espíritu, ¿no? Andar en el espíritu. Así no satisfacer los deseos de la carne. El espíritu que mora en nosotros nos ayuda a ganar, a vencer. Nos da fuerza para vencer. Por eso cuando elijamos, hay que elegir conforme a la voluntad del Espíritu. Y cuando actuamos, sometemos y entregamos en obediencia a la voluntad del Espíritu. Sigue a la voluntad del Espíritu aunque haya los deseos de la carne. Pueden abstenerse. Vamos a volver en Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. El séptimo punto. Capítulo 5, versículo 18. Pone, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pone, si somos guiados por el Espíritu y vivimos guiados por Él. Y luego dice, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa esto? En el momento de ser salvos, quedamos libres del castigo de la ley en cuanto al pecado, es decir, del juicio de la ley. Porque Jesús recibió en nuestro lugar el castigo de la ley y pagó toda nuestra deuda de pecado, ¿no? Y hemos quedado completamente libres de la condena de la ley. Quedamos libres en el momento de ser salvos. Pero, aquí dice, no estáis bajo la ley. Esto se refiere a algo más después. Aunque hemos sido librados del castigo de la ley, si no vivimos en la voluntad del Señor, es decir, si no somos guiados por el Espíritu y vivimos según la carne, tenemos otro problema. Recibimos la condena de la conciencia, porque vivimos contradiciendo la palabra y su corazón no está en paz, no está en gozo. Hay conflicto en su corazón. Pero si vivimos guiados por el Espíritu, también nos libramos de ese conflicto interior del corazón. Eso es lo que se dice aquí.
Este contenido también enseña en Romanos capítulo 7 y 8. Vamos a buscar Romanos capítulo 7. Aunque sea salvo, si vive en el pecado, hay un conflicto y sufrimiento en su interior. Romanos capítulo 7, versículo 20. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacerle bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Vamos a leer juntos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el testimonio de apóstol Pablo, ya salvo. Quiere vivir correctamente, pero el pecado sigue saliendo. Ese testimonio de apóstol Pablo pone que dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en la carne hay otra ley que me lleva cautivo a la ley de pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte no se refiere al infierno, es este cuerpo. Esta es la expresión de apóstol Pablo intentando con sus propias fuerzas para vencer el pecado después de ser salvo, pero no sale bien, no le sale bien. Por eso hay una condena, conflicto interior en su corazón. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? En Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pone que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que viven conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Se libran también de la condena interior del corazón. Vamos a leer juntos el versículo 2. Porque la ley de Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. En el momento de ser salvos, quedamos completamente libres del juicio y del infierno por el pecado. Y después, al vivir bajo la guía del Espíritu y con su ayuda, también nos libramos de verdad de la condena de la conciencia y del corazón. La ley del Espíritu nos libra de la ley de la muerte y del pecado. Y la ley del Espíritu de vida actúa en la iglesia. El Espíritu está en la iglesia como cabeza. Al estar conectados a ella y recibir continuamente el suministro de vida, nos libramos de esa condena de la conciencia. Gálatas capítulo 5, versículo 18 resume en un solo versículo los que enseñan Romanos capítulo 7 y 8. Vamos a volver a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Leamos juntos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Es decir, si de verdad andamos en el Espíritu y somos guiados por Él, iremos produciendo el fruto del Espíritu. Son 9, ¿no? Pero la palabra es fruto, ¿no? Singular. Está en singular. El contenido es claramente 9, pero fruto, la palabra fruto es singular. Por ejemplo, hay uvas, ¿no? Tiene muchos granos, pero es solo una uva, ¿no? Es decir, los 9 son un conjunto. Los 9 dones espirituales de 1 Corintios capítulo 12 pueden darse en unas personas y en otras personas no. Dios da dones distintos a cada uno según la medida de su fe y los talentos, pero este fruto del Espíritu de 9 aspectos debe producirlo todos los santos. Por eso se habla de 9 aspectos, pero se utiliza palabra fruto en singular. Si vivimos guiados por el Espíritu, el fruto se produce de manera natural, naturalmente. Es fruto interior.
Y si agrupamos estos 9 en 3 grupos, sería primero amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz son el fruto que debe producirse en relación con Dios. Y luego, paciencia, benignidad y bondad son el fruto que debe producirse en la relación con el prójimo. Y fe, mansedumbre y templanza son el carácter que debe formarse interiormente a cada persona. Es decir, no basta con que solo sea correcta la relación con Dios, sino hay que tener una relación correcta con Dios también, con el prójimo y en su carácter interior también, que tiene que ir madurando correctamente. Cuando tenemos ese equilibrio, esa es la vida de cristiana normal y correcta. Leemos capítulo 5, versículo 25-26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pone, si vivimos por el Espíritu ha venido, ¿no? Debemos vivir, ser guiados por el Espíritu Santo. Pone también, andemos también por el Espíritu. La palabra andar aquí tiene el sentido de avanzar de manera continua y ordenada. Vivir realmente una vida en la que el Espíritu nos guía desde dentro, que significa obedecer continuamente a la voluntad del Espíritu y de manera activa. Si de verdad el Espíritu está en nosotros y somos guiados por Él, debemos andar en el Espíritu y hay que ser activos, constantes. Si vivimos así, entonces no buscaremos la vanagloria vana. ¿Qué gloria buscamos? Buscamos la gloria de Dios. Y 10º punto, Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a leer juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pone, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. También pone, no os engañéis. Dice que Dios no puede ser burlado, no puede ser tomado a la ligera. Sembrar para la carne y pretender cosechar lo del Espíritu es como burlarse de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios que ha establecido en esta tierra? Siempre se ciega lo que se siembra. Si sembramos judías, tendremos judías, ¿no? Si sembramos sésamo, producirá sésamo. Toda persona en esta tierra siembra algo. Sea salvo o no, siempre siembra algo. Pero el salvo, hay dos tipos de siembra. Hay quien siembra para la carne y hay quien siembra para el espíritu. Hay dos tipos. El que siembra para la carne cosechará algo corrupto, corrupción. No tendrá nada que cosechar al final. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Al final cosechará lo eterno y lo perfecto. Entonces, ¿qué debemos sembrar? Hay que dar amor y hacer bien a los hermanos. También es sembrar. Salvar almas perdidas también es sembrar. Obedecer y vivir en la voluntad del Señor también es sembrar. Nosotros vamos sembrando. Hay que sembrar. Sembrando hoy, mañana, continuamente hasta que estemos delante del Señor. Y ante todo, debemos verdaderamente cosechar el fruto de la vida eterna, el fruto de las almas. Por eso hay que sembrar. Por ejemplo, tenemos el retiro de verano, ¿no? Para verano hay que sembrar. También tenemos seminarios bíblicos también, ¿no? Para eso también hay que sembrar, para cosechar lo eterno. Entonces, en conclusión, en Gálatas hay dos grandes temas. Primero, creyendo en Jesucristo es salvo, es decir, justificación por la fe. Segundo, el salvo debe vivir guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la vida guiada por Espíritu? El Espíritu es dado cuando se cree. Es el Espíritu prometido. Y como ese Espíritu es el Espíritu del Hijo, nos hace tener una comunión íntima y compañerismo con el Padre. Como hemos recibido el Espíritu y pertenecemos al Señor,
La persecución de los nacidos según la carne es inevitable. El Espíritu nos ha dado al salvo la fe, esperanza y amor. El Espíritu Santo nos los enriquece y hace abundar, nos hace aguardar la esperanza y nos hace vivir en la fe que obra por el amor. Y cuando andemos en el Espíritu, podemos controlar los deseos de la carne. Y más aún, nos libramos de la condena del corazón. Vamos produciendo el fruto del Espíritu, buscamos la gloria de Dios y vivimos sembrando de verdad. La epístola a los Gálatas nos explica con detalle de qué es vivir en el Espíritu. Les pido que leen detalladamente y que mediten en ella. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has salvado, nos has dado el Espíritu Santo, la vida de Dios, haciéndonos nuevas personas y nos haces vivir una vida nueva. Que el resto de nuestras vidas sea una vida preciosa guiada por el Espíritu Santo para que demos gloria a Dios. Y cuando estamos ante ti, hayamos vivido una vida que cosecha el fruto de la vida eterna. Ayúdanos a vivir así. Ayuda a cada uno de nosotros utilizando preciosamente. Estando con el pastor Juan Lee y su grupo, que está en viaje de misión a Japón, guarda la salud y manifiesta tu obra. Y que esté con todos los predicadores del Evangelio que se encuentran en el extranjero de misión. Te encomendamos todas nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.